Bueno, déjenme aprovechar, ahora que hemos tocado este salmo, que como otros salmos, justamente están hablando del regreso del exilio. Por cierto, ya llegaremos al Salmo 126, que mucho he mencionado también, una y otra vez, que el Salmo 126 habla de este regreso del exilio en la época de Esdras y de Nehemías. Y el texto en hebreo dice, cuando el Eterno hizo volver la cautividad de Sión, en aquella época. Y las traducciones efraínitas citan, cuando el Eterno hiciere volver la cautividad de Sión, como si fuera en el futuro. Bueno, yo les he comentado en esas clases que hemos tenido antes, y ahorita lo voy a retomar para poder ir a los puntos que me están preguntando acá sobre el misterio, el famoso misterio de las dos varas o de los dos palos, y el asunto que tiene que ver con el hijo pródigo, ¿verdad? O la reunión de las dos casas. ¿Ok? Y esto lo voy a mencionar un poquito también en la tarde, porque es parte de lo que voy a hablar en el asunto de la doctrina del nombre, de la restauración del nombre. Es una historia muy larga que ha estado dentro del judaísmo, dentro de la tradición judía, de que venga o que apresuren al Mesías. Para la tradición judía es muy importante que apresuren al Mesías, de una u otra forma, o si no, que definitivamente se cumpla el tiempo y el Mesías venga. ¿Para qué? Dicen ellos, cuando el Mesías venga, porque obviamente ellos dicen, el Mesías no ha llegado, ese Yeshua o ese Jesús es un farsante, ¿verdad? Estaba poseído por demonios, era hijo de una ramera y ese no es Mesías. Entonces la tradición judía dice, el Mesías no ha venido, y cuando venga entonces va a restaurar a Israel como al principio, va a restaurar a Israel, a las 12 tribus, va a restaurar el templo, a la tierra prometida, va a restaurar el sacrificio, va a restaurar el lenguaje, va a restaurar el idioma, va a restaurar todo, dice la tradición judía. Va a poner a los gentiles como criados de Israel. Por cierto, en la semana, ¿verdad?, falleció este rabino muy jactancioso, Obadía se llama, Obadía Yosef, me parece, un rabino muy importante, sefaradí, un rabino misrají, y él hacía mucho énfasis en esto. Déjenme decirles que él decía que los gentiles, él los comparaba como burros. Decía, cuando alguien tiene un burro y el burro se le muere, dice, pues ¿qué sentido tiene? Pues el burro es su instrumento de trabajo. Entonces decía este rabino, igual los gentiles, dice, los gentiles deben de existir porque los gentiles, dice, existen solamente para ser criados de los judíos, decía este rabino. Entonces, dentro de toda esta teología, se cree que el Eterno finalmente va a enviar al Mesías, descendiente de David, ¿okay? Descendiente de David, físico, y que además de eso no solamente lo va a enviar, sino que además va a cumplir todas esas profecías, ¿ok? Así es un pensamiento talmúdico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta tradición? Esta tradición sigue vigente hasta el día de hoy, ¿ok? Sigue vigente hasta el día de hoy, y dicen que se tiene que cumplir. Ahora, estos cumplimientos los ha tenido el judaísmo muy presentes y siempre los ha predicado, y los acontecimientos que se han dado en los últimos 200 años son muy interesantes. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer que esta parte del judaísmo, que no es todo el judaísmo, por cierto, pero esta parte del judaísmo laico, que es el sionismo, y el judaísmo neortodoxo, que se han unido y que en 1948 lograron fines y propósitos conjuntos, crearon una expectación muy interesante dentro del cristianismo, ¿ok? Dentro del cristianismo. El cristianismo después de 1948 tuvo una reacción
la cual estaba siendo producida desde el judaísmo para que pudieran reconocer, escúchenme bien esto, para que pudieran reconocer que los judíos son realmente y siguen siendo realmente el pueblo de Dios escogido, y que sobre ellos van a caer todas las promesas y todas las profecías. Y entonces empiezan a causar cierta inquietud en buena parte del cristianismo, y hoy día la mayoría del cristianismo, sobre todo en Estados Unidos y por ende también en México y en Latinoamérica, son pro-Israel, pro-israelí. Apoyan el sionismo, y aunque no tienen interés de predicar el judaísmo, apoyan el sionismo y apoyan ya al Estado judío como el pueblo de Dios, dicen ellos, el pueblo físico de Dios. Dicen porque la iglesia es el pueblo espiritual. Ahora, en este asunto, una parte del cristianismo no solamente apoya al sionismo, sino que también dicen ellos, y aquí es donde empiezan a hacer, después de 1948, aproximadamente en la década de los 60, se empieza a notar una línea dentro del cristianismo pro-sionista o pro-pueblo judío, que empieza a ser persuadida por los rabinos con la teoría de Shabbatai Zvi, un rabino del siglo XVII, en donde empiezan a decirle que los cristianos, fíjense, los cristianos de Estados Unidos no son otra cosa que las 10 tribus perdidas. Y empiezan a decir este mensaje una y otra y otra y otra y otra vez, que los cristianos, y nada más estaban hablando de los estadounidenses cristianos, eran los efraimitas, eran las 10 tribus perdidas, y tenían que adherirse a Judá y regresar a casa con Judá, que porque Judá era el hermano mayor, es el que tiene el liderazgo, es el que tiene la herencia, es el que siempre ha estado fiel ahí, el que ha estado soportando todo, y que estaban esperando a que los cristianos regresaran, y los esperaban con las manos abiertas. Entonces, esta teología está llena de muchas cosas, entre ellas diciendo que ellos eran efraimitas, que tienen que regresar a los judíos, tienen que convertirse, fíjense, haciendo la circuncisión y haciendo tikkun, obviamente ignorar a Yeshua, porque ese no es el Mesías para ellos, pero tienen que regresar a hacer aliyá. Lo más importante para este grupo nacionalista israelí o judío-sionista es de que todos los gentiles sean persuadidos de que son efraimitas de alguna de las tribus, y que dejen las promesas de Yeshua, las promesas celestiales, y que se olviden de eso, y en cambio hagan la conversión al judaísmo y hagan aliyá, y se sumen a los que están siendo persuadidos para irse allá y establecerse en el Negev para conquistar la tierra. Y finalmente, haciendo eso, dicen ellos, ojo con lo que les voy a decir, porque el rabinato en Israel realmente dicen que no es cierto, esto no es así. Ellos dicen que primero tiene que venir el Mesías y luego subir, pero los sionistas dicen no, primero hay que subir, tomar la tierra, traer a los más gentiles que se puedan para que sean los sirvientes, y después se va a manifestar el Mesías, dicen ellos. Así es, Tikkun tiene que ver con corrección, o tiene que ver con restauración. Por eso se le llama a este movimiento el movimiento efraimita de la restauración, del Tikkun. ¿Por qué? Porque han adoptado la teología talmudista del Tikkun, que es cabalista, de la corrección o la restauración. ¿La corrección o la restauración de qué? Comenzando por el pueblo judío. Después por las tribus supuestamente que están perdidas, que ese también es un tema que ya ocurrió en la época del exilio babilónico y en la época de Yeshua. Las tribus se encontraron, y ahorita vamos a hablar de los 2 palos, las 2 varas. Eso ya ocurrió, ¿ok? No es actual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que les empiezan a persuadir que son las tribus perdidas y que tienen que hacer corrección, tikkun, restauración de las 12 tribus y subir, hacer aliyá.
Entonces aquí es donde viene el tema de la restauración de las cosas, restauración del pueblo, restauración de la tierra, restauración del templo, restauración de los sacrificios de animales, de la sangre, la restauración del sacerdocio, restauración del idioma, restauración del nombre, restauración de los nombres santos, restauración de todo. Porque para ellos la restauración de todas las cosas es que todo vuelva a la época como se vivía en la época de David. ¿Ok? Para ellos no hay una transformación, no hay resurrección de los muertos, para ellos no hay aspectos celestiales, estoy hablando de la tradición judía, para ellos no, nada de eso, para ellos todo eso es paganismo, tener a un Mesías de ascendencia divina que descendió de los cielos es paganismo. Para la tradición judía ellos dicen, el Mesías es hijo de David. Ahora déjenme decirles aquí, hago un paréntesis. Ellos dicen que tienen ciertas familias de linaje judío puro en muchos países. Ellos dicen cualquiera de esas familias son candidatas a que de ahí nazca el Mesías. Cualquiera. Ellos no están esperando un milagro de Mesías. Ellos dicen no, es un hombre que nació de una relación sexual de un hombre y una mujer del linaje de David, ahí va a ser el Mesías, ese es el Mesías. Y se va a casar, y va a tener hijos, y va a tener esposas, y va a ser como David, y para ellos ese es su Mesías. Entonces, bueno, de aquí se desprenden una serie de doctrinas que tienen que ver con la restauración o el tikkun de las dos casas. Y ahí entra todo el tema que la mayoría de ustedes fueron adoctrinados en el judaísmo mesiánico, con un montón de grupos judeomesiánicos pro-israelíes, pro-sionistas, que están predicando la misma teoría efraínita del tikkun, de la restauración o la corrección de Israel. Y que obviamente a todas luces todo esto es una doctrina, porque Yeshua nunca habló de esto. Si usan muchos textos de los profetas es porque los profetas estaban hablando para épocas de Esdras, Nehemías y Zorobabel. Estaban hablando para épocas del regreso del exilio, para épocas de Yeshua, etc. Ahorita voy a tocar el tema de cómo entender eso de las dos varas, de los huesos secos, de todo eso. Entonces, bueno, toda esta doctrina usan textos de las profecías y las traen para el día de hoy. Por ejemplo, Salmo 126. El Salmo en hebreo dice, cuando el Eterno hizo volver la cautividad de Sion, nos parecía que soñábamos. La doctrina efraínita dice, cuando el Eterno haga volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan en el futuro. Así lo leen en la traducción latina, como si no hubiera ocurrido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que toda esta doctrina se empieza a crear desde la década de los 60s y los 70s, y en la década de los 80s empiezan a emerger ex pastores cristianos que ahora ya se hacen llamar moré, o rabí mesiánico, o rabí judío mesiánico, o roé, o cualquiera de esas categorías, que están predicando aparentemente este gran misterio que estaba escondido, que la verdad no es otra cosa que una readaptación de la profecía a la modernidad y encajarlo a la exigencia de la tradición rabínica, para persuadir a muchos creyentes en Yeshua que incluso dejen a Yeshua. Déjenme decirles también que esto ha traído consecuencias desastrosas, porque ha habido fieles creyentes de Yeshua con toda sinceridad que abandonan a Yeshua, que le dicen que ya es un apóstata, que es un falso Mesías, se convierten al judaísmo, se circuncidan y ahora hablan pestes de Yeshua. Yo conozco hasta gente por ahí medio importantilla que anda diciendo todo esto. Y lamentablemente muchos no entienden que si bien hay que salir de Roma y dejar la tradición cristiana, estamos llamados a abrazar la fe hebrea, la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Moisés, de los profetas, de Yeshua, de los apóstoles. No la fe de la tradición judía, no el Talmud, no la Mishnah, no la Gemara, no el Zohar, ¿okay? No el Agadá, no Maimónides, no nada de eso.
eso es solamente tradición del judaísmo. Entonces ni el Midrash ni nada de eso, ¿verdad? Estamos llamados a regresar a la fe original, la fe de Yeshua y los apóstoles. Y por cierto, Yeshua y los apóstoles jamás hablaron de un tikkun o una restauración de las dos casas, ni de un templo en el futuro, ni tampoco más sacrificios. No hablaron de que los judíos otra vez iban a emerger como líderes y que iban a gobernar el mundo. No hablaron absolutamente nada de todo esto. Entonces yo he hecho investigaciones, estudios especiales, temas, series, en donde he demostrado con fuentes históricas y de gente importante que dicen todo eso es una doctrina. Y todo esto huele al gran engaño del enemigo, ¿verdad? Que quiere hacer su voluntad y disminuir las promesas y la esperanza en Yeshua. ¿Ok? Y hoy día, en vez de que digan, y estos grupos, ¿verdad? En vez de que digan, quédense en las naciones, y cuando vean las señales en los cielos y en la tierra, levanten sus ojos a los cielos porque el Redentor viene. En vez de eso, están predicando hoy día que se conviertan y que vayan a la tierra de Israel y que esperen el templo para hacer sacrificios. ¿Se dan cuenta el gran error en el que cayeron esas doctrinas? Es terrible. Están negando a Yeshua y sus promesas y la esperanza, y están poniendo como prioridad lo que dice la tradición judía. ¿Ok? Ahora, ahorita leo sus comentarios, disculpen que no estoy por acá leyendo. Entonces, dice Tony, ahí rabino encerrado. Ahí hay moré mesiánico encerrado, ¿verdad? Pues es rabino finalmente. Entonces, dice Simhai, dice, hermano, y me dijeron que los ángeles nos iban a llevar a esconder en los búnkers. Son interpretaciones que las han ido adaptando, ¿verdad? Hay muchas cosas de las que he hablado como ¿no? Que Yeshua dice que cuando Él regrese va a ser algo sobrenatural, algo asombroso, que va a haber una transformación, va a haber resurrección y transformación, y recibiremos cuerpos nuevos, va a haber inmortalidad. Yeshua dice todo eso, son cosas sobrenaturales. Los rabinos se burlan de eso, los rabinos dicen están locos, eso es paganismo, nadie se va a ir a ningún lugar, todos vamos a ir a sacrificar animales. ¿Se dan cuenta la diferencia? Esto es el problema. Bueno, ahora déjenme decirles profecías. Las dos varas, o la famosa profecía de los dos palos de Ezequiel, ¿verdad? Dice, toma dos palos y únelos. Uno es la casa de Judá y otra es la casa de Efraín y sus familias. ¿Ok? Pongan atención en esto. Esta profecía estaba hablando de que después de siglos que Israel se dividió en época de Salomón hasta la época del exilio, que estaban divididos, ambas naciones divididas, iba a llegar el momento en donde se iban a unir todos, iban a nombrar un jefe e iban a regresar a la tierra. ¿Qué les parece? Zorobabel y la época de regreso del exilio. Un remanente de todas las tribus regresaron a Israel en aquella época y subieron a Jerusalén de regreso. Y finalmente iba a haber una unidad en todo Israel a través de esa expresión de un jefe que era la figura del Mesías, de Yeshua, en donde todo Israel iba a ser unido en uno. ¿Ok? Ahora, cuando la profecía dice toma dos palos y únelos, ahora déjenme decirles también que entre todo esto de pronto hay medios chanchullos, ¿verdad? Dice que hay un autor dice que los cruzan y entonces hacen una cruz, ¿verdad? La señal de Tamuz, la cruz de Tamuz. Por favor, eso no tiene nada que ver con la profecía. No dice crúzalos. No es una cruz de Tamuz, ¿ok? Dice, toma dos palos y únelos. No dice crúzalos, dice únelos. Estaban hablando de que las dos casas que habían sido divididas se iban a unir finalmente. Y escuchen bien lo que dice la Escritura. Dice la Escritura en la Buena Nueva que el sumo sacerdote Caifás profetizó sin saber que estaba profetizado, que era necesario que Yeshua muriera, que un solo hombre muriera. ¿Para qué? Dice,
para juntar a todos los dispersos en uno, a todo Israel en uno. ¿Les hace clic? Esto es más que revelador, y es tan sencillo como verlo. Yeshua vino a hacer que todas las tribus que estaban dispersas y estaban separadas se unieran en un solo hombre, que es Yeshua, que es el Mesías. Y no solamente ellos, sino que además después viene el misterio en el año 50, en el famoso concilio de Jerusalén, vienen los extranjeros de cualquier nacionalidad, de cualquier linaje, a injertarse también en el pueblo. Entonces, profecías como esa se cumplió. No es de que se esté cumpliendo ahorita, porque este Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, hace como 2 años o 3, ya un video ya tiene ahí algún tiempo, dijo que la profecía de los huesos secos, por ejemplo, apenas estaba cumpliendo, que los huesos secos apenas estaban emergiendo, que eran los judíos que estaban siendo exterminados, y que de pronto Israel, ya el Estado de Israel, y eso es el hueso seco. ¿Ok? Fíjense, justamente, Giancarlos, hay quien dice que es doble cumplimiento. La pregunta es, ¿en dónde dice la Escritura que son dobles cumplimientos? No hay dobles cumplimientos de eso, no hay dobles cumplimientos. Lo que hay es una imitación, ¿verdad? Una imitación chafa, porque ni siquiera cuando Israel aparentemente posee la tierra otra vez, no guardan mandamientos. Ahorita no están guardando mandamientos. Ahorita han declarado desde el año 48 para acá a Israel como un estado laico y democrático. Ahí no hay gobierno de la Torá, ahí se gobierna según el iluminismo inglés y francés. Es una democracia, ¿verdad? Ahí no hay autoridad de la Torá, es los líderes los que dominan. Bueno, profecías como los huesos secos, por citar otra, los huesos secos dicen que apenas están resurgiendo, que es los judíos que están en la diáspora y que están regresando a Israel, y son los cristianos que están despertando y están entendiendo que su raíz está en el judaísmo, y ahí van detrás del judaísmo al talmudismo y a celebrar Purim. No es cierto. Dice la Escritura en la Buena Nueva también, y esto lo dice Shaul, ¿verdad? Los apóstoles hablan de eso. Dice que estaban en delitos y pecados. Dice estaban muertos en delitos y pecados. Dice que Israel estaba muerto en delitos y pecados, pero que el Eterno les dio vida juntamente con ellos, juntamente con el Mesías. ¿Qué quiere decir? Que la condición de Israel para la época de Yeshua era que estaban todos muertos. Esa es la figura, los huesos secos, sin esperanza, sin la promesa, sin Elohim, creyendo que ya Israel había sufrido demasiado. Viene el Mesías y les da vida otra vez. ¿Qué les parece? Les da vida. Y dice, nos dio vida juntamente con él, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Ahí está. La descendencia de Jacob como huesos, como esqueletos, todos muertos. Y cuando viene el Mesías, dice Shaul en la carta a los Corintios, dice que él es, que el primer Adán, dice, es espíritu, es alma viviente. Y dice, pero el segundo Adán, dice Yeshua, es Ruach Haim, es aliento vivificante. Quiere decir que cuando viene la regeneración o el nuevo nacimiento, todos estos israelitas que estaban ya muertos en delitos y pecados vuelven a la vida espiritualmente a través del Mesías. Así que vean, aquí hay dos profecías que estaban en los profetas, que las quieren literalmente cumplir, pero que celestialmente y espiritualmente en el Mesías se cumplieron. ¿Qué más profecía les gusta de Ezequiel? El templo, el famoso tercer templo, una figura en el segundo templo de Zorobabel, una figura del templo celestial. Yeshua, cuando se encuentra a los fariseos y los empieza a recriminar, y empieza a recriminar a los compradores y a los que estaban haciendo negocio en el templo, ¿qué pasa? Llega, ¿verdad? Y habla de la calamidad que iba a venir en Jerusalén, de la destrucción. Y empiezan a mostrar el templo, ¿verdad? Mira este templo.
Y que si Yeshua destruye este templo, y yo lo voy a levantar en 3 días. Dice la escritura claramente, después de ese versículo, que los discípulos entendieron después que se trataba de su cuerpo después de su resurrección. Dice que creyeron la palabra y creyeron la escritura, o sea, la profecía. ¿De qué estaba hablando Yeshua? De que era necesario que el templo de piedra cayera, porque no era el propósito del Eterno. Que el verdadero templo lo iba a construir Él, siendo Él la piedra, fíjense, la piedra angular, la piedra principal, en donde los profetas y los apóstoles están sujetos, y después vienen todos los creyentes. Este edificio, que se habla de una forma alegórica, no es otra cosa que el cuerpo del Mesías, la congregación de creyentes, el verdadero templo. Por eso no se necesita un templo más, no se necesitan más sacrificios, más sangre de animales. El Eterno está harto de sacrificios de animales, está hastiado de sangre de animales. Él quiere servidores, adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando hacemos esto, dice Pedro, que somos piedras vivas y nos añadimos a este edificio, a esta ciudad que se está construyendo desde acá y que se va a añadir a la Jerusalén celestial el día que descienda la nueva tierra. Entonces, el templo del cual figurativamente se habla en Ezequiel, que se cumple en la época de Esdras y Nehemías, de Zorobabel, era una figura también del verdadero templo celestial, que es el cuerpo del Mesías. Y Yeshua lo dice: no se ocupa más templo, destruyanme este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Está hablando del día de su resurrección y la profecía que se iba a cumplir de esta forma. ¿Qué les parece? Entonces, bueno, ahí están las 2 varas, los huesos secos, el templo. ¿Qué más profecía les gusta? Muchos creen que las profecías no se cumplieron y que los rabinos, no, es que no se cumplió, ¿verdad? ¿Saben qué? Se cumplió todo. Yeshua dijo a los discípulos que iban con él camino de Maús, que se encontró en el camino, ¿verdad? Les dijo, era necesario que todo lo que está escrito de mí se cumpliera. Todo. Todo. ¿Qué quiere decir? Si Yeshua hubiera dicho, era necesario que algunas cosas se cumplieran y las otras en mi segunda venida, entonces ya cambiaría la perspectiva y ya cualquiera podría decir, ¿sabe qué? Hace falta que se cumpla. Pero cuando él dijo, es necesario que todo se cumpla de mí, ¿saben qué? Se cumplió. No hay para dónde darle. El Mesías es autoridad. El Mesías es rey. Él es el ungido. Él fue exaltado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, en donde ningún hombre puede llegar. Fue exaltado ahí. Está esperando que el tiempo llegue a su culminación. Va a ser enviado de regreso por medio del Padre a traerle juicio y hacer un levantamiento de las almas para que podamos recibir una nueva habitación que es celestial y no terrenal. Sin embargo, pues esta doctrina, ¿verdad?, de Efrainita, de la restauración, o el Tikkun de Israel, están predicando que esto es terrenal y que nadie se ve en ningún lugar, que van a agarrar su avión y se van a ir al Negev y van a ir a poner ahí su casa. Y esto nunca lo dijo Yeshua. Nunca lo dijo él. Bueno, han escrito aquí bastantes cosas. Ya no voy a poder leer, ya no sé en dónde me quedé, pero díganme si en el caso de Simhamay y de Odilis y los que han preguntado, ok, ahí puso Flor el texto, dice ok, los pondré junto con la vara, ¿verdad? Únelos. No dice crúzalos. No dice haz una cruz de Tamuz, dice únelos, porque muchos efrainitas que son judio-cristianos, como todavía veneran la cruz que introdujo Constantino, en los escritos del Brit Hadashah nunca aparece cruz, nunca. Siempre aparece un madero, o un tronco, o una estaca. ¿Por qué? Porque eran colgados en troncos, en madero, en palos, ¿verdad? La cruz fue introducida en el siglo IV por Constantino, y este grupo, como todavía veneran la cruz, usan la cruz, pero
no dice crúzalos, dice une dos varas. Y eso hay que tener también cuidado con ese asunto, ¿ok? Bueno. Ok, por ahí Rita le está recomendando algunos textos, algunos audios. Bueno, en la tarde voy a hablar una de las doctrinas, por cierto, que surge de esta teoría, de este grupo, en el Tikkun de Israel, o en la restauración de Israel, o la corrección de Israel. Está también el famoso tema de la restauración del nombre. Así que en la tarde voy a continuar un poquito hablando de lo que estoy hablando ahorita, y voy a ver también cómo esto en realidad surge de esa teoría, se convierte en una doctrina, y hoy día se convierte pues en una guerra, ¿verdad?, entre grupos mesiánicos, para declarar que cada quien tiene el verdadero nombre. Háganme el favor, y que si no mencionan el nombre que ellos proclaman, entonces nadie podrá ser salvo. Ya ni siquiera ya es la Torá, ya ni siquiera es el Mesías, ya ni siquiera es la obediencia, ahora ya es el nombre. Si no mencionas el nombre, aunque hagas todo lo que hagas, no es salvo. Ya es otra de los extremos en estos grupos. Entonces, en la tarde voy a hablar específicamente de esta doctrina, en esta teoría, cómo surge, cómo se da, y hoy día algunos expositores de esta teoría. Bueno, déjenme ver si hay algo más que quieren preguntar por acá sobre este tema. Sí, hoy a las 6 tiempo del centro de México. Ok, bueno, por ahora, al menos con esto que me han preguntado, espero que haya quedado un poquito completo lo que me han preguntado. Díganme si hay algo que quieran que agregue. Ok, ¿qué se refiere cuando habla de la casa de Judá? Pregunta Simjai. Bien, cuando se refiere a las dos casas, ahora déjenme decirles que cuando hablé de este tema, y que está grabado, les dije que el asunto de las dos casas es bíblico. ¿Ok? Sí hubo una división, sí hubo dos reinos, hubo dos casas. La casa de Judá estaba contemplada por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y algunos levitas. Y la tribu de Israel estaba conformada por el resto de las tribus. Eso es cierto. ¿Qué es lo que no es cierto? El problema es de que se diga que genéticamente hablando, y que la profecía hablaba para nuestros tiempos de la unión de las dos casas. Esa es la gran diferencia. Yo demostré en ese estudio que el asunto de esta división y la final unión de estas dos casas se dio finalmente en la época de Yeshua. Y se los acabo de citar, ¿verdad? En el Evangelio de Juan dice que el sumo sacerdote Caifás profetizó sin saber que profetizaba, que era necesario que un hombre muriera para unir, dice ahí, a todo Israel en uno. A todo Israel en uno. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estaba diciendo. ¿Ok? A ver, déjenme ver por acá que están diciendo sobre los dos dioses, uno pequeño y uno grandote. Bueno, ahorita a ver si vemos ese tema. Bien, Paula dice que vamos a tener momentos de estudio, seguimos aprendiendo y aclarando dudas. Gracias, entonces, gracias Paula también. Bien, me parece que están preguntando por ahí sobre los dos dioses y todo este asunto. No sé quién lo predica, no sé dónde está por ahí. Shema, decirlo 3 veces es rabínico, sí es rabínico. Ok, también en ese grupo dicen por acá. Bueno, déjenme decirles también en parte de esto que en el siglo primero hubo un rabino que tuvo una revelación muy importante, y era un rabino muy importante, miembro del Sanedrín, de los líderes, muy cercano obviamente al liderazgo importante. Este rabino llevaba el nombre de Elisha ben Abuyam. Este rabino, como otros, fíjense, como otros,
tuvo una experiencia sobrenatural muy importante, en donde dice que vio una visión, y dice que vio la Kavod HaElohim, vio el esplendor del Todopoderoso en las alturas. Y él dice también que vio a la diestra de la Kavod HaElohim, de la majestad del Todopoderoso, a la diestra un trono y uno parecido a hijo de hombre, sentado ahí. Dice la historia que este rabino fue delante de los principales, fue con el Sanedrín y les dijo esto. Vean, exactamente, también está, de hecho está escrito en la tradición judía. Dicen que fue y él y fue con los principales y dijo, ¿saben qué? Tuve esta revelación y escuché una voz del que estaba a la diestra que dijo, fíjense lo que dijo, ¿hasta cuándo no os volveréis hijos rebeldes? ¿Hasta cuándo? Y entonces cuando él dice que va con los principales y dice esto, ¿saben qué dijeron los principales? Los principales dijeron, hereje, es una herejía, porque eso es lo mismo que predican los seguidores de el tal Yeshua, los del camino. ¿Se acuerdan? Eso dice la carta a los hebreos, eso dice Shaul a los colosenses, eso dice Esteban cuando estaba siendo apedreado, eso dice la escritura, que cuando Yeshua es exaltado, es sentado a la derecha del Padre, es entronado, se le da poder y tiene derecho de juzgar como si él mismo fuera Elohim. Y entonces, pero los rabinos del primer siglo decían, no, eso es herejía porque no puede haber dos arriba. Shema Israel, decían ellos, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, es uno y único. Bueno, la visión no estaba diciendo que había dos dioses, ni estaba diciendo que era uno grande y uno chico, ni uno mayor y uno menor. La visión estaba diciendo que el Eterno es uno y único, que está en el centro, pero solamente que ha exaltado a su Hijo y lo ha puesto a su derecha y le ha dado la autoridad. Entonces, esto lo malentendieron o lo quisieron malentender, y en el primer siglo empezaron, de hecho hay un libro que habla de este acontecimiento, y este libro se llama Los dos poderes en el cielo, y en este libro es una crítica a esa revelación, y están juzgando que los apóstoles predicaban que el Eterno era una binidad, que había dos poderes en el cielo, pero obviamente trastornaron el mensaje, la visión, y diciendo que eran dos, pero la visión no dice que son dos, la visión dice que es uno, hay uno y único, pero que a su diestra está el que le ha dado el poder, mientras tanto, de hacer su obra, de llevar a cabo, y que se necesita a ese que está a la diestra para poder llegar al poder principal, o al que tiene el poder. ¿Ok? Entonces Yeshua es un poder que es un recurso o es un medio que representa el poder del Eterno, no solamente a los hombres, por cierto, dice aquí Odilis, no solamente a los hombres, a los seres superiores también, llámense Malahim, llámense Querubim, llámense Ofanim, Serafim, cualquier ser superior. El Mesías es el intermediario no solamente de los hombres, sino de todos los seres superiores, de toda la creación, de los universos o multiversos que pudieran existir, de todo lo que existe, vamos. Entonces, la crítica de los rabinos es, esos seguidores de Yeshua creen que hay dos poderes en el cielo, binidad, herejía. Y ellos obviamente, ¿verdad?, se levantan el cuello, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Claro que es uno y único, pero no tienen que usar que el Eterno haya exaltado a Yeshua para decir que son dos dioses, no son dos, sino que es el Padre uno y único, y que ha puesto al Mesías y le ha dado autoridad para regir a toda la creación. Entonces no son dos, ni uno es grande ni uno es chico, ni uno es más ni uno es menos. De hecho, el Eterno es uno y único, Él es
Él es ser autoexistente, ese es su nombre, Seré, ha existido siempre, y el Mesías no. El Mesías fue emanado y tuvo su principio. Entonces, bueno, no sé si por ahí, referente a lo que escucharon, esto les pueda dar un poquito más de margen y puedan seguir con sus investigaciones. No sé si quieren comentar algo más. Dice Ishma, así se cumplió ya, porque solo Judá es identificado, no entiendo. No, se cumplió en aquella época. Ishma, por cierto, yo en la serie Los Usurpadores y en otras clases les he comentado, y eso es muy serio y es muy importante. Hoy los que se dicen ser Judá no lo son. Los que dicen ser judíos de linaje realmente no lo son. Hubo muchas cosas que pasaron durante los siglos, desde el siglo I hasta ahora. Hubo conversos, hubo mezclas, hubo muchas cosas. La misma enciclopedia, dice por ahí alguien, la enciclopedia judía de 1925, dice que en el primer siglo hubo una multitud de idumeos que se convirtieron al judaísmo y estaban dentro del liderazgo incluso. Eran idumeos, eran edomitas, eran descendientes de Saf, eran hijos de Saf. Y hoy día por eso ven muchos, ustedes cuando vean los judíos, por eso ven mucha gente, sobre todo los Ashkenazim, ¿verdad? Hasta rubios, pelirrojos y todo eso. Porque realmente hubo muchos conversos, hubo muchos que se hicieron pasar y bueno, ya ahí di una serie especial, ¿verdad? La de los usurpadores, en donde hay muchos que se dicen ser judíos y no lo son. Entonces, eso de que si ya se identificó Judá no es verdad. Los mismos estudios genéticos están diciendo que ellos no tienen linaje. Hay un libro que yo les he mencionado, El origen genético de las naciones. Está demostrado que la mayoría de los que dicen ser judíos y que son Ashkenazim, todos ellos tienen linaje jafetita, fíjense, y otros camita, o sea, de Jafet y de Cam. ¿Qué les parece? Son de origen eslavo, y sobre todo los que están en Israel, los líderes y todos los que están en la política. Entonces, realmente eso es simplemente una falacia, y no es verdad eso. Ni tampoco en el cristianismo se puede asegurar que hay linaje efraínita. Una cosa es que se use la figura para decir que el cristianismo es como una figura de Efraín porque ha caído en la misma tendencia pecaminosa o rebelde. Fíjense, una cosa es decir que el cristianismo o el catolicismo es una figura de Efraín porque ha caído en lo mismo, idolatría y todo eso. Pero otra cosa es decir y declarar que son de linaje genéticamente efraínita. Que también este mismo libro del origen genético de las naciones dice que en todas las naciones no hay una columna genética, sino que hay una mezcla de todos los genes por todos lados, indoeuropeos y africanos y americanos y asiáticos. Vamos, con esto les digo todo y lo cité de ese libro. En África, escúchenme bien, en África, lo que es África, lo que es Egipto, lo que es también hoy día lo que se conoce como Palestina, Etiopía, en esos lugares, genéticamente hablando, son los más semitas, son los que tienen más linaje de lo que se conoció como Sem, y obviamente los pueblos árabes. ¿Qué les parece? Pero en realidad, en los que se dicen ser judíos, hay mucho linaje jafetita y camita, de origen eslavo, de origen persa y de origen de Saf. ¿Qué les parece? Pero no de Jacob. Entonces, bueno, hemos hablado mucho del tema, hemos hablado por uno y por otro lado. Aquí ahorita lo hago como complemento, pero finalmente para hacerles entender pues que hemos dicho una y otra vez que hay que notar la diferencia entre esta doctrina efraínita, ¿verdad? Y
cómo la profecía bíblica en el tiempo y el espacio profético nos habla de los eventos y lo que finalmente esperamos cuando Yeshua regrese, que son cosas muy diferentes, ¿ok? Uno es lo que dice la tradición judía y otro es lo que dijo Yeshua y los apóstoles que va a ocurrir cuando el Mesías regrese. Nadie se tiene que ir a Israel, eso también es algo que he dicho. Cuando venga Yeshua dice que va a enviar a sus ángeles, ¿a dónde? ¿A Israel para recoger a todos? Pregunta, Yeshua dice que cuando Él regrese, ¿a dónde va a enviar a sus ángeles? ¿Solamente a Israel para recoger a los suyos? ¿Cómo dice? Dice que va a enviar a sus ángeles a los 4 puntos cardinales. Así es. Y que de un extremo a otro nos va a levantar, dice. Y aquí va a ocurrir la transformación. La transformación, dice Shaul, en un momento de un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta, seremos transformados. Así que, si les han dicho que se tienen que ir a Israel, con todo respeto, díganle a esas personas, lo siento, yo voy a esperar a mi Mesías en mi país o en donde yo esté, o si quiero estar en el Polo Norte, no se va a olvidar de mí. O si estoy en el Polo Sur, tampoco se va a olvidar de mí. De ahí me va a tomar y me va a llevar a la promesa del Padre. Así de sencillo.